agradecido a Martín y a Forratec y a toda la gente de la invitación, una irresponsable invitación a que yo hable de temas que tengan que ver con potencial y sustentabilidad de la producción de carne o de carne y leche. Digo irresponsable porque después de escucharlo a Pepe y a Ignacio, que se dedican a esto hace 25 o 30 años, yo le voy a dar un enfoque distinto. No voy a hablar necesariamente de mercado voy a tocar algunos puntos, pero fundamentalmente voy a hacer referencia a algunos trabajos, concretamente a un último trabajo que acaba de aparecer publicado, que hicimos en la Fundación Producir Conservando, pero en donde un poco la idea es tratar de mirar un poquitito más a largo plazo. Lo que veníamos, lo escuchaba Ignacio Iriarte y me hacía acordar, Alejandro decía viejos dinosaurios, hace muchos años en una jornada con Ignacio en el interior, él cerró con su estilo que mantiene exactamente igual, cerró la jornada diciendo que la ganadería argentina tenía un excelente futuro y que siempre lo iba a seguir teniendo, ¿no? Como diciendo, no vamos a llegar nunca a lo que realmente podemos hacer. Eso lo dijo hace 20 años y nos sigue pasando más o menos lo mismo. Bueno, pero la realidad es que voy a hacer referencia a varios trabajos. En este caso puntual lo quiero enfocar desde el punto de vista no sé dónde pararme, pero desde el punto de vista del mercado y de la demanda mundial de alimentos, porque creo que es un poco el tema central. Y acá uno de los temas que pesan es cuando Pepe decía de en qué moneda o cómo nos vamos a manejar o cuál va a ser el driver de la definición de los precios y demás. Me parece que tiene mucho que ver qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado, qué es esta magia de la transformación de la demanda que ha surgido en los últimos años de todos los productos, de los agrícolas con un énfasis muy importante, pero de todos los productos. Fíjense, esto es el aumento de la población mundial, esto es un trabajo que hizo Juan para la Fundación, de 7.000 a 9.000, o sea, va a crecer 2.000 millones, nada más que 2.000 millones va a crecer. Los desarrollados solamente van a crecer 60 de esos 2.000, y los países emergentes van a pasar de 5.600 a 7.700, es decir, van a crecer 2.000 millones. Y ahí está el crecimiento de China, India y los otros emergentes. Fíjense que en lo que tiene que ver con el aumento de la población mundial, China e India son relevantes, pero el resto de los otros emergentes son muchísimo más relevantes. Entonces, no estamos hablando solamente de una dependencia de China e India, sino que estamos hablando de que los países emergentes que antes se llamaban subdesarrollados o en desarrollo y demás, son los grandes motores del crecimiento de los próximos años. Occidente y no Occidente, 87 en lo que es el crecimiento, ¿no? El 87% va a estar del lado no occidental. Personas no pobres o de clases medias en países emergentes van a pasar de 1.000 a 5.000. Cada vez que alguien lee o escucha a alguien que presenta y que dicen que en China todos los años el tamaño de una Argentina pasa de población rural a población urbana, evidentemente es como que lo superan los números, pero que salgan de población rural a población urbana implica salir de pobreza a clase media, con lo que significa eso en demanda de alimentos en forma preliminar. Este es el nuevo mercado de alimentos, esto es lo que estamos mirando, es lo que estamos proyectando, es lo que estamos tratando de imaginar en un país netamente productor de alimentos que, como decía Ignacio Iriarte, no se reconoce productor de alimentos y que de alguna forma hasta combate la producción de alimentos. Pero eso es un problema interno, no es un problema que tiene que ver con la ideología de momento, que tiene que ver con, desde mi punto de vista, una profunda ignorancia, una profunda falta de conocimiento de las cosas que se deberían hacer para obtener resultados distintos, pero bueno, es lo que tenemos y en última instancia hemos ido casi trabajando en contra de estos mercados que son fuertemente demandantes, que son los que han generado un cambio en la agricultura fenomenal, porque es la que menos se ha alcanzado a tocar en los últimos años
y porque en el caso puntual de la soja, que es el gran motor de la agricultura argentina, justamente es el gran motor porque es el que nadie ha tocado, ¿eh? Lo han tocado con las retenciones, pero no con limitaciones que tengan que ver con restricciones o con, digamos, cuotificación y demás. El escenario del PBI mundial, o sea, ¿qué va a pasar con las economías? Estas son todas proyecciones que tienen que ver con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, que las usa Juan en este trabajo, y dice, bueno, la Unión Europea en el 2000 es el 21% del PBI global, va a ser el 5% en el 2040. Estados Unidos, que es el 22%, va a ser el 14%, Japón, que es el 8%, va a ser el 2%, China, que es el 11%, va a ser el 30%, los emergentes, que son el 49%, van a ser el 80%. Es decir, es un cambio muy grande en el PBI. Latinoamérica, que es el 9%, va a ser el 6% y pico, parecido a la Unión Europea o a Japón. Y realmente estos datos son los que están marcando cómo va a venir el cambio desde el punto de vista del poder adquisitivo, de alguna forma, o dónde van a estar los crecimientos, no solo poblacionales, sino en lo que hace a el PBI per cápita, y lo que tiene que ver con esto que decíamos, de poblaciones que salen de la pobreza y pasan a clase media, y con eso lo primero que mueve es la demanda de alimentos, evidentemente tiene una importancia central. Entonces, realmente, fíjense, países o grupos, Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que hoy son más de casi el 60% o el 55%, van a pasar a ser la mitad. Y los emergentes, que hoy no llegan al 50% o digamos, la sumatoria de emergentes va a pasar a ser el 80%, es decir, un 50% más. Ahí es donde está la diferencia, y este es otro gráfico que dice claramente que desde el punto de vista del cambio de la dieta, hoy se está previendo, es muy difícil de leer, pero hoy se está previendo que estos son los colores de las barras, tienen que ver con el consumo de calorías, menos de 2.000 calorías, de 2.000 a 2.500, más entre 2.500 y 3.000, y fíjense que está hablando claramente de que para el 2050, lejos de estar por debajo de las 2.000 calorías o 2.500 calorías, va a haber una parte muy importante de la población de los emergentes, esto está mirado como países en desarrollo o emergentes, de los 7.600, el 80% va a estar por encima de las 2.500 calorías, lo que está marcando claramente que va a haber una mejora en la calidad y en la cantidad de la dieta, con lo cual el paso que sigue tiene que ver con que los productos demandados van a ser todos en realidad, porque tenemos una demanda de calidad, pero también va a haber una demanda de cantidad muy importante. Resumida en este cuadro, esto es del Fondo Monetario, de vuelta a lo mismo. El crecimiento lo aportan China, India, los otros asiáticos, la Unión Europea, Estados Unidos y demás mantienen su tendencia de crecimiento, pero no agrandan la proporción que tienen respecto al mercado. Esto es el mercado total, no agrandan la proporción como lo hace el resto de los países emergentes. Algo más pueden crecer, van a seguramente crecer en calidad, pero el aumento de la producción de alimentos viene por el lado del aumento de la demanda, y esto es publicado por The Economist, que es de una presentación de Juan que hizo hace muy poquito, la cuestión de los 9.000 millones vinculado a los alimentos. Fíjense quiénes están liderando el aumento de la demanda, y están sin duda carnes, lácteos, por supuesto cereales, que están en el mismo nivel de lácteos en la tasa de crecimiento, y después el resto de amiláceos y demás, y raíces ponen ahí. Pero la realidad es que partiendo del 2010, fíjense que estamos en niveles muy cercanos en el caso de un índice de 300, y nos vamos a ir a un índice de 600, es lo que Ignacio recién marcaba, casi 9 millones de toneladas es el mercado de carnes, el comercio internacional de carnes. Roberto Vázquez Platero, en un trabajo que hizo para la Fundación, hablaba que en el 2010 teníamos que estar en 7,5, y es en lo que realmente estamos, y en lo que hace a comercio internacional. Pero la realidad es que este nivel de demanda de productos
carne y lácteos, está marcando que el mercado potencial está creciendo, está muy activo, y quizás lo que tenemos que replantear claramente que estamos haciendo somos nosotros, que estamos decididamente estancados o en mucho yendo para atrás, y habrá que ver por qué y habrá que ver si somos capaces de reaccionar. En síntesis, la demanda tendrá una tendencia de larga y no un ciclo. Nadie está pensando que la demanda va a tener un ciclo que se estanca o que tiene que ver con un ciclo climático, que tiene que ver con, en su momento, cuando salíamos allá por los 80 y discutíamos los subsidios de la comunidad o los subsidios de Estados Unidos y demás, bueno, todo era muchísimo más variable desde el punto de vista de lo que significaban esos subsidios. Hoy la demanda de largo plazo nadie la discute y realmente nadie la está viendo como un ciclo. Hay una discusión si ahora los emergentes se pararon un poco o no, si Brasil se está por caer y que está en recesión, y Brasil era uno de los BRICS, y entonces sí, no es lineal, el crecimiento era exponencialmente, y estaba marcado con una tasa de crecimiento anual casi hasta peligrosa, y entonces, bueno, está claro que el crecimiento no es lineal, pero que nadie está pensando que el ciclo de los commodities se acabó. Hay algunos que sí, pero mayoría de la gente que está pensando en el mediano y largo plazo siguen viendo a la demanda, sobre todo en los países emergentes, como algo que no va a ser cíclico, pero que tampoco va a ser lineal. Los mercados de alimentos van a seguir siendo volátiles, no cabe ninguna duda. En este caso puntual se habla del 2020 o 2025 casi con seguridad. Alta sensibilidad alcista al clima y al tema de los combustibles o de los costos de la energía, y por supuesto a las tasas de crecimiento, y por supuesto que el crecimiento casi sostenido de todos los países emergentes es el porqué. Se está pensando que esto es de largo plazo y no es una tendencia de corto. El énfasis del consumo por sobre el ahorro también, que está empezando a verse en los países asiáticos. La urbanización y la mejora de la dieta, lo que decíamos recién, la mejora cuantitativa, pero además cualitativa, que da el hecho de ese nivel de demanda, en donde vamos a estar abastecidos por encima de las 2.500 o 3.000 calorías en más del 70 o el 80% de la población al 2050. Bueno, si tomamos todo esto, ahora miremos rápidamente qué es lo que ha pasado y qué es lo que de alguna forma, en este caso puntual en carnes, cuando Martín me llamó para charlar de esto, justo estábamos cerrando este trabajo que es nuevito, que está publicado ya, no se ha presentado en ningún seminario, pero está publicado y está en la web de la Fundación, que es Trabajo de Potencial de Producción de Carnes, que hizo Fernando Canosa. Esto es un dato de la realidad. ¿Qué es lo que pasó? Esto era una estimación que tenía Roberto Vázquez Platero, que está citada en este trabajo. ¿Qué pasó con la producción neta de carne desde el 2005, año mágico para la producción de carne o para la Argentina, por la intervención en los mercados y por las cuotificaciones y demás? ¿Y qué es lo que pasó con la superficie sembrada en millones de hectáreas? Una siguió para un lado y la otra empezó a caer en forma muy sensible. Este es un dato interesante. Fíjense, esto es un campo real en el partido de Trenkelauken. ¿Qué pasó? Trenkelauken, estoy hablando, suelos de más de 70% arena, la típica zona de invernada, con rotaciones de 5 años de pastura, 3, 4, 5 años de agricultura. No salió acá los datos, pero hasta los 90 se mantuvieron en el 50% de área, de las 8.000 hectáreas totales, el 50% estaba en pasturas, desaparecieron las pasturas, pasaron absolutamente toda la ganadería, de 4.000 hectáreas de pastura, la pasaron a las zonas de médanos que quedaron circunscriptas para la cría salió a los campos de cría, y la agricultura llegó al 100% de la superficie. Este es un dato de la realidad. Muchas de las zonas agrícolas del país tuvieron este movimiento, y esto es el reflejo de todo esto. Este es un viejo gráfico de
de la Fundación, en donde están el área y la producción. Fíjense, el área sembrada está acá, nos movíamos en 18, 20, 22 millones de hectáreas, crecimos a 30 millones de hectáreas, 30, 32 es lo que estamos ahora. Bueno, en realidad estamos estancados entre 30 y 32 en los últimos 4 o 5 años. Y los niveles de producción, como se han ido moviendo, esta es la seca del 2008, pero con una tendencia en donde está la proyección hecha al 2020, en donde estábamos hablando de que la Argentina podía tener 135 millones de toneladas de producción en 40, 42 millones de hectáreas agrícolas. La realidad entonces es que hay un desplazamiento, hay un corrimiento que tiene que ver con el área ganadera, que de zonas agrícolas, ganaderas en la década del 80 desaparecieron en la zona núcleo y se fueron al oeste y se fueron concentrando más en la zona subhúmeda y semiárida, y ahora se corrieron de la subhúmeda y semiárida y se fueron al NEA, al NOA, se fueron desparramando, las vacas quedaron en las zonas de cría donde no hay potencial agrícola, pero en donde este fenómeno además se acompañó con como decía Ignacio, un movimiento en el stock realmente interesante, y en esto también comparto lo de Ignacio. Las cifras de los stocks tienen que ver con la misma base. Esto es base hieral, de fuente de la Fundación Mediterránea, pero es siempre la base del SENASA, con sus distintos temas que tienen que ver si es por la vacunación o la vacunación, si le saco el 10, el 15, por el momento de los terneros, que esto no lo conté y que esto sí lo conté. Pero la realidad es que esta es la tendencia del stock que tenemos, de 61 pasamos a 50, en el medio tenemos 56 acá, cae más o menos bruscamente, pero la realidad es que básicamente el stock por región cayó sensiblemente en la región pampeana, sur de Santa Fe, fíjense, la línea verde por lo menos al 2000 ya había caído, ya se había ido la hacienda, o parcialmente, pero ya no estaba en el sur de Santa Fe, básicamente cae en la pradera pampeana, y esto tiene que ver con la evolución del NOA. Fíjense, los únicos que crecen, Salta, cae fuertemente, bueno, pero tiene una importancia muy relativa, toda la parte de La Rioja y todo lo que es más semiárida, pero crecen básicamente Salta, algo al norte de Córdoba, algo en Chaco, pero es producto del desplazamiento que tiene que ver con lo que sale de básicamente pradera pampeana, que se va como stock a estas zonas. NEA y NOA son las que capitalizan de alguna forma el movimiento de Hacienda, independientemente de la caída de 6, 7, 10 millones en un momento, recuperados 3, como decía Ignacio hoy, pero el movimiento se da fundamentalmente en donde la ganadería en la zona pampeana o el stock vacuno pasa de ser el 60% de los 55 millones en el año 94 a ser el 48% sobre 50 millones, tomando como valedero 50 millones para el año 2012. La realidad es que hubo una movida importante que no escapa a nadie, tiene que ver con el crecimiento de la agricultura, que tiene que ver con el crecimiento del aumento de la productividad de la agricultura. Estamos haciendo justamente un trabajo que lo vamos a presentar ahora en mayo, que tiene que ver con la sustentabilidad de los planteos agrícolas, y se va a hablar también de lechería. Viene Mike McCloskey de Estados Unidos a plantear los temas de sustentabilidad lechera en Estados Unidos, pero la realidad es que el crecimiento de la agricultura tiene que ver con un aumento en la eficiencia del uso de los recursos de la agricultura, que ha sido fenomenal. En el caso de la eficiencia del uso del agua, tenemos medidos aumentos de entre el 50 y el 70% de menos cantidad de milímetros para producir una tonelada de grano en la zona núcleo o en la zona oeste. Lo tenemos medido en campos en la zona núcleo o en la zona oeste. Hemos medido diferencias en emisiones de dióxido de carbono, producto de consumos de combustible, donde también los cambios son fenomenales. Bueno, ese crecimiento de la agricultura tiene un driver, y lo decía hoy Pepe y lo decía también Ignacio, tiene un driver que fueron los precios. En el año 2001 el promedio de los productos exportables en la agricultura eran $175 y el año pasado eran $450. Promedio de precio de los productos que se exportaban en el complejo agrícola. El menos afectado era la soja. ¿Quién ganó? Obviamente la soja,
con un aumento realmente muy importante en la productividad, en todos los cultivos, en todas las zonas, y yo diría sin excepción, quizás el dato más raro es el cultivo de girasol, que tiene niveles de eficiencia en donde se ha crecido en un 15-16%, pero no mucho más. Esto tiene que ver con la misma fuente, con el dato de Fernando. Digamos, estoy tratando de llegar y rápido en estos gráficos, porque ya los presentó Ignacio, y en el caso de lechería también me va a pasar lo mismo con lo que presentó Pepe, pero la realidad es que estos son los índices de destete, desde el 2003 a hoy. Fíjense, esta es la sequía, y esto es cómo ha ido de alguna forma moviéndose el total de cabezas, el total de vacas, con ligeros movimientos alrededor de 20, 21, 22 millones de vacas, pero en donde puntualmente tenemos los ciclos, en donde el más afectado ha sido la tasa de reproducción, y en donde de alguna forma eso que comentaba Ignacio, la cantidad de terneros disponibles por año, que es la fábrica, lo que realmente marca un poquito qué es lo que está pasando desde el punto de vista del potencial. Y este es otro dato interesante que tiene que ver con la superficie ganadera. La superficie ganadera, esto está en todas las regiones, arranca en el 2008 lo que está medido muy cerca de 80 millones de hectáreas, y la proyección al 2020 que hace Fernando en este trabajo es estar muy cerca de las 70 millones de hectáreas. Eso tiene que ver con incluso el viejo trabajo de mapa de suelos del INTA, en donde hablaba de que la Argentina tenía 60 millones de hectáreas que podían entrar en agricultura, que eran suelos clase 1 a clase 4, de los cuales son 60 millones, y en donde en este trabajo puntualmente hace una descripción de datos por, digamos, de clase de suelos por clase de suelo, incluso a nivel regional, pero en donde es muy difícil que la Argentina baje de 70 millones de hectáreas ganaderas. Es muy difícil, lo cual de alguna forma le da un marco de referencia a una actividad que puede pasar un mal momento, que puede tener, digamos, el ciclo que quieran, pero que de ninguna manera 70 millones de hectáreas de superficie ganadera y 50 millones, redondeemos, 50, 51 millones de cabezas de stock pueden mantenerse crónicamente deficitarios en la Argentina. En algún momento la vuelta del ciclo tiene que venir. La estamos esperando, como decía Ignacio, y siempre la tendrá, pero realmente sorprende en un mundo fuertemente demandante de carnes, y lo vamos a ver en leche también, de que sigamos empecinados en políticas internas que son absolutamente restrictivas y que de alguna forma no permiten que se pueda mostrar un potencial, que lo vamos a ver acá, que con modificaciones muy sencillas y que tienen que ver concretamente con la oferta forrajera, que es lo bueno de este trabajo, se puede cambiar sensiblemente la producción y se puede empezar a hablar de otras cifras totalmente distintas. Estos son los porcentajes de destete por región. Les recomiendo a aquellos que quieren ver en detalle, el trabajo tiene enorme cantidad de gráficos y de cuadros que yo no los quiero pasar, pero puntualmente, bueno, están las diferencias regionales de los porcentajes de destete. Por supuesto que el pasaje de vacas de pradera pampeana al NEA y NOA tiene un costo en el porcentaje de destete, como se planteaba hoy, claramente que es una baja en la eficiencia, producto de, digamos, situaciones climáticas y productivas totalmente distintas, pero que realmente siguen teniendo una diferencia respecto de incluso países con los que competimos, que estamos todos razonablemente mal, 68 Uruguay, 62 la Argentina, 60 Brasil. Australia tiene 78% de destete en una ganadería muchísimo más extensiva y muchísimo más complicada, y sin embargo, y el 87% en Estados Unidos. La realidad es que es poco probable que la Argentina o que concretamente la Argentina pueda cambiar sus índices de destete en forma importante mientras esto siga siendo una actividad absolutamente safrera y dependiente de la política de turno. Si esto va a seguir siendo dependiente de la política y va a seguir siendo dependiente de la mesa de los argentinos, hoy estará, mañana no estará, hoy tengo subsidio, mañana no lo tengo, digamos, es muy difícil cambiar una tendencia a largo plazo. La actividad ganadera y la actividad puntualmente de carne y la actividad tambera mucho más, son actividades de un manejo intensivo, de capital intensivo, en donde tenemos que entender que políticas de largo plazo son las únicas que le pueden dar sustento a un crecimiento de largo plazo. Después, si no, es ir viendo cómo nos adaptamos a las condiciones que nos plantean
desde las autoridades económicas para ver cómo salimos del paso. Pero la realidad es que si no tenemos política de largo plazo, nos vamos a seguir manejando de vuelta entre 2,5 millones y 2,7 millones, y exportaremos 200 o 300 si alguno se ilumina y le saca un poco la presión a los ROE, o 600, como dice Ignacio, si bajamos 10 kilos el consumo, pero la realidad es que vamos a seguir, digamos, dando vueltas alrededor de un serrucho cuando tenemos una expectativa de crecimiento fenomenal en donde el mercado se va a 9 millones de toneladas, y nosotros hoy estamos en un comercio internacional de 7, la Argentina era el 11 y hoy es el 2, tienen una oportunidad inédita, y lo mismo pasa, lo vamos a ver muy resumidamente en el tema lácteos. Estos son los 4 escenarios que plantea Fernando en el trabajo. Es un trabajo que se hace con un modelo que toma como base la producción forrajera, que eso es un dato no menor. Siempre los trabajos que se hacían de potencial de producción de carne se habían hecho sobre expectativas de mejora de stocks y de las diferencias básicamente en las tasas de destete. Es muy largo enumerar el trabajo, pero básicamente los modelos, este es el modelo actual, esto representa el modelo actual, una producción de 2.600.000 toneladas, 2.500.000 toneladas, con los niveles de destete que tenemos hoy y con, digamos, la redistribución del stock en las distintas regiones. Y esto es lo que se plantea para mediano y largo plazo, pensando en el 2020, con un escenario intermedio, en donde con una mejora en el destete y con la misma cantidad de hacienda puntualmente, llega a 3.400.000, y el escenario, digamos, un poquito ya más sofisticado, con una mayor cantidad de vacas, con un periodo de retención en el medio y demás, con un crecimiento en la cantidad de vacas, también con un mantenimiento del destete. Fíjense que es pasar del 63 al 75% del destete, no como el modelo cuarto, que es pasar al 84, que es soñar un poquitito con una cosa mucho más lejana, alcanzable. Estados Unidos tiene arriba de eso, pero alcanzable, pero bueno, ya es muy distinto soñar con esto. Pero la realidad entonces es que entre 3,5 y 5 millones de toneladas podríamos estar produciendo perfectamente. En el año 2002, cuando hicimos un seminario de la Fundación y planteamos las 100 millones de toneladas de cereales en 30, 32 millones de hectáreas para el año 2010, también planteamos que para el año 2010 la Argentina podía abastecer el consumo interno y exportar 1 millón de toneladas de carne, que era producir 2.800.000 o 2.900.000. Fíjense, estamos todavía, ya estamos en el 2013, estamos en 2.600.000, bastante por debajo, pero estábamos planteando algo muy parecido a esto. Y esto hoy son datos, en realidad, que no necesitamos nada. Es casi volver a reflotar el plan Balcarce de hace 35 años, poder recuperar de 62% de destete a 70% de destete. No es que tenemos que traer, digamos, dispositivos para sincronización de celo y hacer inseminaciones a tiempo fijo como hacemos en Tambo. Es algo relativamente sencillo. Lo que pasa es que lo relativamente sencillo se hace imposible en un país que no está ordenado, que no tiene una política definida, que no tiene un pensamiento de largo plazo, y estas son actividades de largo plazo. Ahora, tratadas como actividades de corto plazo, son absolutamente cíclicas y son absolutamente dependientes del gobernante de turno, del ministro de turno o del secretario de turno. Pensadas de largo plazo, son actividades que tienen un enorme potencial de crecimiento, un enorme potencial de expresión como lo hizo la agricultura, de aumento de la productividad, de aumento de la eficiencia por milímetro, por centímetro, por lo que quiera. Porque estar hablando de niveles de destete del 75% es algo absolutamente factible de poder lograr. El tema es que tiene que haber un marco de referencia como para que uno se dedique a pensar en una actividad de largo plazo y no necesariamente a ver cómo llego a la campaña que viene y si mi relación del dólar libre, paralelo, oficial, no oficial, con los insumos, es la de mañana, la de pasado mañana o la del mes que viene. Mientras sigamos en ese serrucho, evidentemente vamos a estar asistiendo a serrucho productivo, serrucho de exportación, serrucho de expectativas de crecimiento. Desde la Fundación creemos que hay un potencial enorme y que de alguna forma se puede aprovechar. Esto implica, por supuesto, una recría más importante, esto implica también una utilización de maíz y de subproductos que tiene que ver con la etapa de terminación. A nadie le escapa que digamos,
arriba del probablemente el 60% de todo lo que se consume, tiene en alguna etapa, en algún momento algo de grano, o más del 60%, los frigoríficos dicen que mucho más que eso, pero bueno, lo que estaba registrado en su momento en feedlots daba para el equivalente a esto. Pero la realidad entonces es que también esto tendría un impacto sobre la demanda de maíz. Estamos estancados en 22, 24 millones de toneladas de maíz. La negra Marlo se enoja porque dice que son menos, yo digo que son... pero la realidad es que deberíamos estar en 40 millones de toneladas de maíz, agregando valor, poniendo a los 40 kilos de pollo que se comen hoy, deberíamos estar teniendo 15.000 o 16.000 millones de litros de leche en vez de 10, y deberíamos estar en 3,5 millones y no en 2,6 millones en carne. Y eso es agregar valor. Pero, digamos, lo que vemos en general es un discurso totalmente distinto a esto y un discurso que tiene que ver más con la política, como decía Pepe hoy, que con la realidad productiva. La realidad productiva va por un carril absolutamente distinto a lo que estamos viendo que está pasando con estas actividades en los últimos años. Este es el consumo por habitante, como ha caído, de los 80, 90 kilos a los 60, 62, 63 kilos. Y esto es lo que Ignacio marcaba, que es la gran incongruencia de la Argentina, el gran fenómeno disparatado de que los novillos no existen. Los novillos desaparecen, los novillos por encima de 400 kilos, digamos, ni siquiera novillo pesado, desaparecen a partir del 2005 y bueno, y estamos en una situación complicada en donde todo está pensado para el consumo interno y para la mesa de los argentinos, la mesa más cara probablemente, pero de todas maneras esto es dejar de lado un activo importante que tiene que ver con la exportación y que, bueno, nos marca claramente, esto era lo del peso de faena, nos marca claramente cómo fue cayendo el porcentaje de exportación de carne respecto a la faena en forma dramática en la Argentina, cuando deberíamos haberlo aumentado, porque los 65 kilos pasamos de 80 a 65, pero desde el punto de vista del aumento de la productividad, lo podíamos haber hecho aumentando las exportaciones sin lugar a dudas, sin hacer nada mágico, solamente teniendo un driver de precio y de no intervención, de no regulación, de no estar pensando que alguien el mes que viene no me va a dejar cumplir una cuota con la cual yo me comprometí con un restaurante o con una cadena de supermercados en Europa, en Asia o en donde sea. Porque entonces esas negociaciones de largo plazo, y le pueden preguntar a Miguel Gorelik, que estuvo muchísimos años en eso, esas negociaciones de largo plazo con los clientes no se pueden llevar, no se pueden cumplir. Uno no tiene la seguridad de poder cumplirla. Entonces se queda quieto en un mundo en donde el que se queda quieto pierde, porque Brasil pasó de 300, 400, 500, 1 millón, 1,5 millones, cayó un poquito y ahora volvió a crecer. Creo que el mes pasado algo leí en los trabajos que publica Miguel, 200.000 toneladas se exportó en el mes de diciembre, o parecido a 200.000 toneladas, que es la producción anual nuestra, la exportación anual nuestra. Entonces, bueno, estamos muy lejos de lo que realmente podríamos estar haciendo, pero nada tiene que ver el potencial productivo, nada tiene que ver el potencial de producción de forraje, nada tiene que ver, está todo ligado a otras variables que están de alguna forma poniendo sombra sobre una actividad, en este caso puntual la ganadería, que tiene un enorme potencial de crecimiento. No soñemos con 8 millones de toneladas, soñemos con 5, soñemos con 3,5, en un país un poquito más ordenado y más serio. Bueno, eso ya es un cambio relevante. Estar pensando en 3,5 es exportar 1 millón de toneladas, o un poquito más de 1 millón, debe ser 1.200.000, 1.300.000, manteniendo el consumo en esto. Y creo que realmente estamos en esto. Bueno, esto también tiene que ver un poco con la atomización y que es otro de los grandes cucos, que se hablaba de las concentraciones y las actividades que son netamente concentradoras y demás. Esto es la actividad de carnes en lo que hace a la parte comercial, está absolutamente atomizada. Hay 440 plantas para justificar el 100% de la faena, con lo cual, que me diga que esto es concentración, que vaya y mire los modelos de otros países que son exitosos y vean cómo la concentración es absolutamente distinta. Esto no habla bien de nosotros tampoco, porque de alguna forma esta atomización lleva a tremendas ineficiencias en todo esto y es tremendamente negativo para el mercado que exista esta atomización. Lejos de pensar en que 2 o 3 manejen un mercado, tampoco podemos estar que 400 lo estén manejando de la misma forma. Acá hay una desprolijidad, yo no me animo a decir qué cantidad de desprolijos hay adentro, pero históricamente han sido muchos los desprolijos en un mercado en donde es muy difícil competir, en donde no hay reglas de juego sanitarias,
fiscales y demás lo suficientemente claras como para que haya un mercado. Me parece que es más la conveniencia de tener mucho y que pueda circular por todos lados que el hecho de estar pensando en aumentos de la producción. Esto es algo que a mí me llamó la atención y que tiene que ver con esta mala prensa que decía Ignacio, que tiene la carne desde el punto de vista de la sustentabilidad. Esta es una veterinaria inglesa que trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de creo que está en Montana ahora, se fue de donde estaba antes y ahora está en Montana, en donde cuando le plantean el tema de la sustentabilidad de la ganadería o de la lechería, ahora van a ver, lo primero que dice es: transformemos forrajes y bioproductos que no puede consumir el hombre en carnes, y eso es sustentabilidad. Hay cosas que el rumiante puede consumir y que no compite nunca con los alimentos a nivel humano y que genera alimentos de altísima calidad, y por ese lado podemos estar planteando sustentabilidad de vuelta en un marco de estabilidad totalmente distinto a lo que podemos estar planteando nosotros. Ellos tienen medidas de emisiones y tienen medidas de reducción de emisiones, pero puntualmente lo quería plantear porque habíamos hablado y le había dicho a Martín cuando decíamos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar desde el punto de vista del potencial? Además de, pongámosle, el concepto sustentabilidad. Desde lo ambiental, la sustentabilidad de la ganadería o del aumento del crecimiento de la ganadería tiene que ver con que básicamente está pensado por el consumo de forrajes, por una mejora en la eficiencia del consumo de forrajes, en el caso de todas las actividades de cría y recría, y con una mejora en la utilización de granos de maíz, que sí son competitivos, pero algunos subproductos no son competitivos con el consumo humano y que pueden ir destinados a la producción de carne sin competir, y eso es estar hablando de un planteo sustentable. Conclusiones en carnes para después pasar a un poco mi visión del tema lácteos. En los últimos años la producción de carne en Argentina estuvo atada a decisiones que no tienen nada que ver con lo productivo. Absolutamente nada que ver con lo productivo. Las restricciones al comercio implementadas limitan severamente el potencial. Yo creo que ahí está el gran cuello de botella que generó esta caída fenomenal de las expectativas y por lo tanto de las inversiones en proyectos ganaderos, que tiene que ver con la mano mágica que decide sin ningún documento que lo avale, pero la mano mágica que decide vos exportás, vos no exportás, hoy le digo a Juan, hoy le digo a Pedro, mañana, con todo lo que pueda significar, incluso desde el punto de vista de la transparencia de mercado, corrupción y demás, pónganle el título que quieran, pero la realidad, creo que ese ha sido el gran detonante que ha puesto en duda todo lo que tiene que ver con la genuina inversión en aumento de la productividad en el tema carnes. Se puede pensar en producir 3,5 millones o 5 millones de toneladas sin pensar en grandes cambios. Con un horizonte previsible se logra en un mediano plazo. El tema es cómo hacemos para tener una Argentina previsible. ¿Cómo hacemos para plantear no la semana que viene, el mes que viene, el ciclo que viene, que es lo que hace la agricultura? Recién hablaba afuera con alguien de Canal Rural. ¿Qué estamos pensando para la campaña que viene? Más soja. Con alguien que va a seguir pensando en tocar el trigo, en tocar el maíz, en tocar la carne, en tocar absolutamente todo. No sé hasta cuándo vamos a poder crecer en soja, no tenemos mucho más margen. Pero puntualmente, realmente creo que el tema de la previsibilidad y creo que el hecho de empezar a pensar que nos transformamos en un país que mira la previsibilidad, que mira el largo plazo y que mira las cuestiones que tienen que ver con el largo plazo, nos puede hacer pensar que podemos aumentar fenomenalmente la producción de carne. De la misma forma que fenomenalmente aumentó la agricultura. De la misma forma que les digo que, y lo vamos a presentar en mayo, que pasamos de eficiencias de 300 o de 600 milímetros por tonelada a 300 milímetros por tonelada para algunos productos. Entonces, la realidad es que todos los sistemas productivos parten de una buena producción de forraje, cría y recría, y de un aumento en el uso de los concentrados en la etapa final de engorde. Este trabajo que hizo Fernando Canosa toma como base el aumento de la productividad forrajera, que ahí está la clave. Y fíjense un dato muy sencillo. La Argentina pasó de consumir 300.000 toneladas de fertilizantes a 3.700.000, cayó a 3,5 millones en los últimos 20 años. De eso, el 80% está en 5 cultivos. Estamos hablando de producción de forrajes en donde no le estamos metiendo tecnología, solamente lo que puede ser aporte de la genética, aporte del manejo, pero no estamos pensando en producción de forraje con fertilizantes, como hacen el resto de los países del mundo que se dedican a este negocio.
Pregúntenle a los neozelandeses, o pregúntenle a los uruguayos, o pregúntenle a cualquiera que están en planteos de producción de carne serios de mediano y largo plazo, si está usando o no fertilizantes para mejorar las tasas de crecimiento de sus materiales genéticos, con la selección y con lo que tenga. O sea, la producción de forraje a capela, sencillita y sin demasiada complicación, ya el aumento de la producción de forraje que se puede producir en la Argentina, con los datos medidos que hay, puede estar planteando salir de los 2.600.000 a 3,5 millones y de ahí a 5, que es un cambio tan fenomenal como el que ocurrió en la agricultura. Lo que pasa es que en la agricultura hubo menos mano negra y hubo algo que fue el disparador, que fue pasar de 175 a 450 dólares. Que es lo mismo que debería haber pasado en la lechería, con una lechería que estaba en 1.300, 1.500 dólares el precio de la leche en polvo, que el único comprador era Brasil hasta hace pocos años, y hoy Pepe está hablando de 4.800 o 5.000, y hablabas de 1.700, más o menos 17%, y hoy estás en 3.000 y pico, más o menos 33%, si mal no recuerdo la cifra. Entonces, la realidad es que esto es absolutamente distinto, y hay otra cosa que está jugando, pero el potencial está todo por delante. La agricultura tiene mucho potencial por delante, pero ya arranca de niveles totalmente distintos. En carnes estamos tan estancados que cualquier cosa que hagamos genera un cambio en la expectativa y genera un cambio en el aumento de la productividad realmente importante. El aumento de la producción de carne en Argentina debe tener un neto objetivo del aumento de las exportaciones. De regular trabas existentes es central para arrancar, no me cabe duda. 200.000 toneladas de exportaciones, mantener 200.000 toneladas, si estamos pensando en mantener eso, nos vamos a quedar estancados en la producción y vamos a ir y venir en el serrucho típico de lo que pueda decidir el funcionario de turno. La recuperación de los mercados externos y el desarrollo de nuevos mercados es fundamental si iniciamos una etapa de crecimiento productivo. Yo en esto coincido con Ignacio en que la historia de la carne argentina y todo lo romántico que puede ser el hecho de la presencia en los mercados y demás, pero la competencia sigue trabajando a un nivel fenomenal. O sea, todavía tenemos la magia del bife argentino y el mejor restaurante y las 2 cadenas y en 170 millones de dólares, pero que la competencia está laburando fuerte, no le quepa ninguna duda. Los países que están exportando, Australia, Estados Unidos, Brasil y demás, no se están quedando quietos en lo que hace a su participación activa en la captación de nuevos mercados. En Argentina estamos absolutamente paralizados por la interna, absolutamente paralizados. No hay una política exterior, en su momento se planteó en el último seminario, no hay una Argentina que hoy tiene una orientación de política comercial externa, ni en las carnes, ni en la leche, ni en los granos, ni en nada. Y esa es la realidad, y la competencia sigue activa, con lo cual yo pienso que deberíamos empezar a pensar, si pensamos en el mediano y largo plazo, de que tenemos que recuperar algunos mercados y seguramente va a haber que trabajar mucho en los próximos años para eso. La sustentabilidad en la producción de carnes en Argentina depende de que se logre sustentabilidad económica y social. Lo ambiental se modifica muy rápidamente. A ver, este tema de la sustentabilidad que tiene que ver con la sustentabilidad económica, la ambiental y la social. Si la Argentina en carnes resuelve el tema de políticas de largo plazo, resuelve el tema del cuco que significa las intervenciones de mercado, resuelve el hecho de que nos querramos transformar en un país serio, desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental, no estamos haciendo ninguna macana, no tenemos ningún problema ambiental. El problema del metano, y cuando yo leo los trabajos de la generación de metano, que la vaca y el metano, y entonces que es el efecto invernadero, estamos lejísimos de tener un problema en Sudamérica, no hablemos en Argentina, en Sudamérica, de temas que tengan que ver con lo ambiental, mucho menos por la pobre vaca. Si eventualmente tuviéramos un problema ambiental, tiene que ver con el consumo de combustibles, con lo industrial, con el quemado de combustibles fósiles, pero no, el problema no es la vaca, el problema no es el metano que produce la vaca, tampoco lo es el óxido nitroso que puede venir del uso de fertilizantes. Es decir, no cambiemos el enfoque de la cosa y miremos un poquito en forma distinta. No hay un tema ambiental, y Judd Capper, esta mujer que les decía que dice que lo sustentable es transformar forrajes y subproductos en carnes, eso es realmente sustentabilidad. Bueno, es el concepto que nos deberíamos llevar. Pasando al tema lácteo,
En el tema lácteo, en esencia, es exactamente lo mismo lo que nos pasa. Estamos con una producción estancada. Estos son datos que también uno no sabe si creerlos o no creerlos, de la fuente del Ministerio de Agricultura, en donde se está hablando de una caída, o por lo menos lo que hasta donde yo llegué, en donde estábamos en un 3-4% de caída de producción. Pero fíjense, estamos estancados en 10, 11, las caídas que tenemos en producción, que tienen que ver con una sequía importante, que tienen que ver con correrla atrás en la actividad en muchos casos, pero puntualmente la Argentina está estancada en la producción de leche de hace muchos años, y no sale de la misma forma que está estancada en la producción de carne. Y ahora estamos estancados en la agricultura, porque hace 5 o 6 años estamos entre 95 y 100 millones de toneladas. Deberíamos estar ya en 115, o 112, o 120 millones de toneladas. No lo estamos, producto del estancamiento, que tiene que ver ¿con qué? Con las regulaciones de mercado de maíz y trigo, que pegan muy fuertemente en el volumen de producción y pegan también en la sustentabilidad del sistema de producción en el caso de la agricultura. Esto es los datos que yo tenía, que por suerte Pepe ya presentó en extenso, los datos de exportaciones y más. Fíjense, hemos caído un 16%, yo tenía 16, Pepe acaba de presentar 13 en la exportación de leche en polvo, o 8% en quesos. Estos son los destinos, Venezuela, Brasil, Argelia. La realidad es que con un mundo fuertemente demandante de estos productos, porque de vuelta, si creemos que los emergentes van a ser el driver del mercado y de la demanda, si creemos que los emergentes no son solamente China e India, y si creemos que estas tasas de crecimiento están para quedarse, por supuesto con sus picos, con sus bajadas, no será 5.000 a 7.000, digamos, no es lógico pensar que el aumento de los precios iba a seguir indefinidamente, que íbamos a estar casi tocando $500 en soja, después íbamos a ir a 600 y después a 700. En algún momento los mercados hacen sus picos, sus serruchos, y de alguna forma esto es lo mismo en carne, pero fíjense, en carne y en leche. Pero fíjense, la Argentina entre 2011 y entre el 2000 y el 2011 es el país que menos ha crecido, 11%. Uruguay 60, Brasil 62. Brasil, la vaca lechera, no hay cosa que sufra más que el calor. Y Brasil crece el 62% y nosotros el 11%. Brasil no es tampoco Alemania, no estamos hablando del sumo de la estabilidad y de la política de largo plazo y de seriedad. Son bastante parecidos a nosotros, de hecho nos vienen siguiendo en la cola de las macanas que vamos haciendo. Pero Chile 32%, Nueva Zelanda 42%, el mundo 27%. O sea, estamos realmente estancados, estamos rezagados en algo que potencialmente, cuando alguien de la industria láctea vinculado a la producción viene a Argentina y ve la producción de leche en Argentina y ve los sistemas de producción de leche en Argentina, nos mira y nos dice, acá está todo para hacerse, desde el punto de vista del potencial productivo. Y no es la discusión si el dry lot o el freestall o que tiene que ser todo encerrado o no todo encerrado. Ni siquiera es empezando por mejor calidad y cantidad de forrajes y mejor cantidad y calidad de subproductos y mejor manejo y mejor confort de la vaca. Después discutamos si estoy dispuesto a invertir o no invertir tan a largo plazo como para hacer un freestall. Depende de dónde lo vaya a hacer. Pero empezando por el ABC. Y entonces esto es lo mismo, la misma Judd Capper. Esto es transformar de vuelta forrajes y subproductos, en este caso puntual en leche, desde el punto de vista de la sustentabilidad, es el ejemplo a seguir. Y en el caso puntual de la lechería, y esto es lo que seguramente se va a presentar más en detalle en mayo, el 22 de mayo, en el próximo seminario, es cómo el caso de la lechería americana disminuyó fuertemente su participación en las emisiones y demás, pero básicamente lo hizo en función de un aumento de la productividad fenomenal. Aumentó la producción de leche de tal forma, fíjense que pasó de que con 25 millones de vacas producían 117 billones de galones en el año 44, en el 2007, con 9.2 millones de vacas, producen 186 billones de galones. Eso es aumento de la productividad, eso es aumento fenomenal de la productividad, que tiene que ver básicamente con el forraje, los subproductos y el confort animal. Y entonces con 60% de aumento en la producción, con 64% menos de vacas.
Y ahí está el secreto del aumento de la eficiencia y el aumento de la menor contaminación o de los menores problemas de contaminación que se pueden presentar. Si la discusión en Argentina estuviera en lo ambiental, que estamos lejísimos, como vuelvo a decir, de una discusión ambiental para la lechería o para cualquier otra actividad. En la agricultura tampoco la tendríamos. Esto es el caso de los productos lácteos, y esto es un mapita que presenta Rabobank. Fíjense que no es que estamos compitiendo o estamos en un mundo en donde hay 50 oferentes. Hay solo 8 grandes grupos de países que están en forma excedentaria pudiendo participar o pudiendo crecer. Y hay muchos que ya no tienen la expectativa de crecimiento que tenemos nosotros. Nosotros de 10 a 11.000, Pepe ha participado en el plan estratégico de la lechería, que es el único plan, creo, junto con algo que hicieron los vitivinicultores y creo que hay alguna otra cadena que trabajó en el plan estratégico, que plantearon 15 a 18.000 millones de litros. Pero esto fue en el 2008, 2009, y estamos en el 2013 y seguimos en 10-11. Entonces, algo pasa y el resto de los competidores, de alguna forma, de estos 8, que son todos los que están en oscuro, que son los que están suficientemente abastecidos, son los que van a participar en el mercado mundial. Entonces, esto es el cuadro exacto del plan estratégico lechero, del cual Pepe participó y fue, yo diría, motor de la generación de este plan estratégico, en donde planteaba claramente hipótesis 1, 15.000 millones, hipótesis 2, cuánto exportábamos, qué podía ser 600.000 toneladas, 1 millón de toneladas de exportación, el consumo interno, toda una proyección de largo plazo en un país que no está entrenado, ni preparado, ni sé si lo quiere hacer. O por lo menos hoy no hay nadie que nos esté planteando que estamos pensando en el largo plazo. Y es lo que nos debería pasar en este tipo de actividades. En este y en todas las actividades. Ojalá algún día, en la salud, en la educación y demás, pero vayamos a esto, que es de lo que nos ocupamos hoy. Si empezamos a pensar en el largo plazo, esto es un aumento de la producción del 50, 60, 70%. Y no necesitamos 50 años para poder tenerla. La tenemos en la puerta, tiene que ver con decisiones de todos los días. Y en el medio de las decisiones de todos los días está la discusión de si la Argentina debe modificar o no su planteo. Debemos dejar de ser pastoriles y pasar a ser más concentrado, menos concentrado. Lo que es un hecho concreto es que la concentración en los tambos, en menor cantidad de tambos, con más vacas, es un hecho, es un dato de la realidad. Lo mismo que la concentración que se da en la agricultura, cada vez más toneladas por unidad productiva, cada vez más eficiencia. Bueno, lo mismo, desde lo productivo en la lechería está estancada y van varios años. Las restricciones, regulaciones, intervenciones en el mercado limitan la posibilidad de pensar en el mediano plazo o en el largo plazo. Es exactamente lo mismo que en la ganadería. Es exactamente lo mismo que si estuviéramos discutiendo el maíz o el trigo en Argentina. O nos dedicamos a pensar un poquito en el largo plazo o seguimos en la misma historia. Va a seguir cayendo el área, va a seguir cayendo todos los años. Diremos, llegamos a diciembre, no llegamos a diciembre, va a haber que importar, no va a haber que importar. Los polleros van a tener maíz, el otro va a tener maíz, lo van a seguir subsidiando. Es lo mismo, es la misma discusión. Una lechería sin largo plazo no es sustentable, pero no ambientalmente, no es sustentable si no la pensamos en el largo plazo. Yo estoy involucrado en proyectos lecheros grandes desde hace muchos años y cada vez que me siento a armar los presupuestos, los proyectos, vamos a tener más vacas, aumentamos las tasas de reproducción, nos matamos para preñar cada vez más vacas, más productivas. Y uno al final dice, ¿y qué estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo en campos agrícolas importantes, porque una lechería con el barro en la panza de la vaca no es lechería, es la lechería de los 12, 13 litros, de la cual la Argentina salió, y hoy está en 17 o 17 y pico, en el 2000, cuando se hizo el plan estratégico, y pretende llegar a otros niveles. Pero la realidad entonces es que no es sustentable. Pero no es sustentable porque no es sustentable económicamente ni socialmente, porque no estamos en un país que esté planteando sustentabilidad como algo que quiere lograr. No sé si queda la idea. El potencial de producción de Argentina se ha planteado para un mediano plazo. 17, 18.000 millones no parece una locura, no parece ninguna locura, parece algo, pero desde el punto de vista técnico. Ahora, alguien se embarca en un proyecto de 17, 18.000 millones en una Argentina que de vuelta, cuando tiene $5.000 para exportar la leche en polvo, viene alguien y dice, no, la dejamos acá, porque la mesa de los argentinos tiene prioridad y porque hay un secretario de comercio, bueno o malo, que dice me gusta o no me gusta.
vos exportás o vos no exportás. No hay duda que estamos en un proceso de intensificación de la lechería. La pregunta es, ¿hay que cambiar el modelo productivo? En una Argentina, la intensificación implica el logro de mayor cantidad de vacas por tambo, mejor reproducción, longevidad de la vaca y mayor producción individual. Ahí tenemos para trabajar un montón. Todo eso tiene mucho que ver con mejor calidad de dieta, forrajes y concentrados, manejo y confort. La etapa de si tenemos que cambiar o no el modelo, me parece que está mucho más alejado de esto. Porque cambiar el modelo implica tener un lineamiento claro de a dónde queremos ir como país y qué lugar va a ocupar la lechería. Entonces sí cambió el modelo. Pero si no sé qué lugar va a tener la lechería, no sé qué lugar va a tener la ganadería, no sé qué lugar va a tener dentro del complejo de exportaciones de manufacturas de origen agropecuario. La participación de estos negocios que son muy importantes y que tienen un nivel de demanda mundial fenomenal para los próximos años, si no logramos definir un mediano y largo plazo qué queremos hacer, es muy difícil. Entonces, discutir si tenemos que cambiar el planteo, los esquemas encerrados que no prevean el confort animal seguramente no tendrán los resultados esperados. Aquel que invierta y que no se dé cuenta que en las inversiones tiene que ver básicamente el confort y el manejo, pero ligado primero a mayor cantidad de forraje, mayor cantidad de concentrados, mayor calidad de concentrados, lo que va a permitir un aumento de la productividad y un aumento en la eficiencia de producción. Estamos en un periodo de transición, Pepe lo decía también y coincido plenamente, deberemos seguramente mejorar los índices que tenemos, hacer los deberes, ser muy prudentes los próximos años en el corto plazo, muy prudentes con las decisiones que tomemos, que tengan que ver con relaciones insumo-producto, que tengan que ver con decisiones de todos los días, pero vuelvo a insistir que si no pensamos en el largo plazo, es muy difícil poder aprovechar este potencial fenomenal que tiene la producción de carne en Argentina. Y que de vuelta no es pasando a una tecnología desconocida, es usando la tecnología que hoy está disponible, y casi hasta con vergüenza deberíamos decirlo, lo mismo que hizo el Plan Balcarce hace 35 años, ponerlo en práctica de vuelta, empezar a usar mejor los campos naturales, empezar a fertilizar los campos naturales donde no haya posibilidad de implantación de praderas, mejorar la utilización de praderas, de todo tipo de forrajes, y a partir de ahí empezar a construir un planteo de producción de carne, o en el caso de leche, con algunos matices absolutamente distintos por la intensidad que implica los planteos lecheros y por la necesidad de quizás mayor presión de la tecnología y un management mucho más exigente, pero en la lechería también, en donde podemos salir del estancamiento actual sin ninguna magia más que la de país serio, sin ninguna magia más que decir, este es un negocio importante para el país, tenemos que jugarnos a través de la producción de alimentos en el caso puntual de alimentos de alto valor, lácteos y carnes, es una oportunidad para la Argentina. No mucho más, Alejandro, cumplido en el tiempo, casi impecable. Estoy sorprendido. Gracias.